quienes, quienes se están conectando a esta nuestra quinta sesión de la serie educativa titulada Fortaleciendo las capacidades de los profesionales de salud pública. Mi nombre es Nicole Muñoz y seré la moderadora de esta sesión. Le dejamos saber inicialmente que comenzamos el proceso de grabación y recuerden que esto es solamente con fines educativos. Esta sesión es traída a ustedes gracias a una subvención de parte de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, conocida como el CDC, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Así que para la tarde de hoy, como agenda, vamos primero a dar un repaso general a lo que son nuestras guías para mantener, ¿verdad?, un proceso ordenado en esta sesión. Una breve introducción a lo que es la metodología ECO. Vamos a estar presentando a nuestra experta de la tarde de hoy. Luego ella continuará con la didáctica, atenderemos sus dudas y preguntas. Estaremos también discutiendo unos casos o experiencias que algunos participantes nos han compartido relacionados al tema de la tarde de hoy y terminaremos con algunos anuncios y el cierre. Pueden ir escribiendo a través del chat lo que es su nombre, organización a la que representan si aplica y el lugar de donde nos están acompañando en la tarde de hoy. Como parte de las guías generales, pueden encender sus cámaras si ustedes así lo desean para que sea una experiencia más interactiva entre nosotros y ustedes como participantes y la experta. Pueden activar su micrófono durante la sesión de preguntas y compartir ideas, además de cualquier otro comentario que ustedes entiendan que va acorde con lo que se está presentando. También pueden compartir sus experiencias, ejemplos prácticos. Pueden utilizar el chat para escribir comentarios o preguntas durante toda la sesión. Nuestra compañera Mariela estará atendiendo el chat. Y las sesiones ya les mencioné que están siendo grabadas con fines educativos. Cuando culminemos nuestra serie, estas grabaciones estarán disponibles para todos ustedes en nuestro canal de YouTube para que entonces puedan repasar los conceptos que se han discutido en las mismas. También les dejamos saber que tenemos traducción simultánea al inglés y están disponibles durante las sesiones pasadas y en la última que tendremos también en el mes de septiembre. Y al finalizar nuestra serie también estaremos otorgando certificados de participación a todos los que nos hayan estado acompañando en la mayoría de nuestras sesiones. Como parte de la metodología ECO, entiendo que esto lo hemos repasado anteriormente pero para el beneficio de quienes nos acompañan durante la tarde de hoy por primera vez, el modelo ECO se basa en un lema principal donde se establece que todos enseñan, todos aprenden, y básicamente es utilizar lo que es la telementoría, que es nada más que educación a distancia, en donde tenemos un experto que nos puede presentar un tema en cierto determinado tiempo. Pueden ser, ¿verdad?, unas sesiones de 60 a 90 minutos y dentro de esas sesiones también se exponen casos de la vida real que estén alineados con el tema que se está presentando, pues para que se compartan ideas prácticas tanto entre el participante como también el experto. Ahora vamos a estar, antes de comenzar con la sesión de hoy, respondiendo a lo que sería la preprueba. Van a tener a través del chat los enlaces y hay dos versiones, como tenemos una traducción simultánea y una versión en español y una versión en inglés. Usted puede seleccionar el enlace que se ajuste a su necesidad. Así que le vamos a estar dando unos minutitos para que puedan responder a la misma y entonces continuamos con lo que sería la didáctica. Buenas tardes a todos y a todas los que se están conectando en estos momentos. Estamos en el proceso de responder lo que es la preprueba. Pueden encontrar los enlaces a través del chat. Recuerden que hay dos versiones, una en español, una en inglés. Y también pues aprovecho a dejarles saber que pueden escribir también en el chat su nombre, organización a la cual representan y el lugar de donde nos están acompañando en la tarde de hoy.
Bueno, durante la tarde de hoy estaremos trabajando lo que es el tema estrategias para atender el agotamiento del profesional de salud pública y mejorar la satisfacción laboral. Esta sección va a estar a cargo de la doctora Edith Brignoni, así que doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Le cedo el espacio para que usted pueda ofrecernos su didáctica. Perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? No les veo, no les escucho. Sí, doctora, se escucha muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias y bienvenidas a todas y a todas a esta serie ECO, que está organizada por el Puerto Rico Public Health Trust, específicamente por su división de epidemiología y evaluación. Y antes que todo, quiero agradecerles sinceramente a todas y todos por haberse sumado a nuestra sesión número 5, que sé que ustedes son personas con agendas muy cargadas, ajetreadas, que sostienen muchas responsabilidades, y el hecho de que ustedes estén una vez más aquí en esta sesión número 5 de este ECO, diciendo presente, deja mucho que decir positivamente de todas en su compromiso, tanto con ustedes como para las comunidades que ustedes sirven. Y como bien dice esta plantilla, el título de nuestra sesión es Estrategias para atender el agotamiento o burnout, como lo estaremos discutiendo en inglés, específicamente en la población del profesional de la salud pública y cómo podemos mejorar la satisfacción laboral. Y con esto queremos decir que no basta con que nosotras y nosotros hoy hablamos y reconozcamos que existe el burnout, es algo que lo tenemos muy claro, pero que también podamos dar un paso más allá en el aprender qué lo causa, también saber cómo nos afecta y qué herramientas específicamente basadas en la evidencia científica hoy día tenemos para poder prevenirlo o para mitigarlo si ya existe y hasta revertirlo en nuestras comunidades e instituciones específicas. Así que mi intención en este próximo periodo de la didáctica, aproximadamente unos 30 minutos, es el que podamos analizar esta sesión no solamente desde una claridad conceptual sobre el burnout, sino que salgamos entendiendo ideas más prácticas que nos podemos llevar en nuestro día a día y no solo al corto, pero al largo plazo también, y que sean concretas para que usted las pueda aplicar en su lugar de trabajo, aunque también siempre les invito a que lo apliquen principalmente desde su rol como individuo y desde el seno familiar, porque así lo podemos también llevar a nuestros lugares laborales. Y no solo les agradezco a ustedes, también agradezco al equipo, específicamente del Puerto Rico Public Health Trust en su división de epidemiología y evaluación, por hacer espacios de diálogo, de formación como este, que son imperativos. Sabemos que emergencias públicas tan recientes como el de la pandemia del virus COVID-19 nos ha demostrado de modos muy crudos que la salud de los equipos de trabajo es verdaderamente la base para nosotros poder tener salud como tal en nuestras poblaciones. Así que habiendo dicho esto, me gustaría presentarme. Sé que si algunos de ustedes me conocieron en la sesión, me parece que número 2, pero como no todo el mundo tal vez participó de esa sesión, me gustaría volver a presentarme y compartirles un poco de mi trasfondo para que también entiendan por qué puedo conversar con ustedes de este tema aquí hoy día. Yo soy la doctora Edith Brignoni Pérez, soy neurocientífica formada en la Escuela de Medicina de Georgetown University, donde obtuve mi doctorado en neurociencia y posteriormente realicé mi trabajo postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, y mi especialidad, en grosso modo, aunque tengo múltiples especialidades, se enfoca en el desarrollo humano, así como en el impacto de las experiencias y en perfiles típicos y clínicos. Y he dedicado mi trayectoria a entender cómo factores biológicos, sociales y organizacionales influyen en nuestra salud cerebral principalmente y en nuestro bienestar a largo plazo a través de la vida. Y en estos últimos años más recientes me he estado enfocando principalmente en ese conocimiento en un área que considero muy crítica, que es cómo cuidamos a quienes cuidan, ¿no? El rol de los cuidadores en distintas etapas de la vida, que cuidan a otros, pero muchas veces no se les atiende, no son cuidados también. Y actualmente también colaboro con el Puerto Rico Public Health Trust en proyectos educativos y de forma y fortalecimiento de capacidades como esta serie ECO. Además, soy la fundadora de Baby Abrazo, que es una iniciativa bajo la sombrilla de NeuroGuiders, que procura traducir la neurociencia del cerebro, o neurociencia, y de todo el sistema nervioso en herramientas prácticas para familias, comunidades
y también para profesionales como ustedes dentro de los campos de la salud. Así que mi propósito en esta sesión es combinar la ciencia, que es lo más que nos guía, así como la experiencia de campo, que tiene un gran valor igualmente, y cerrarlo en también con el texto de las prácticas de liderazgo, que hemos hablado bastante en este eco. Ya hemos hablado de dos tipos de liderazgo, siendo una sesión liderada por mí y otra por una de mis colegas, la doctora Fargas. Así que hoy también aquí y allá traeremos a colación las prácticas del liderazgo para que nosotras juntas y juntos podamos últimamente reflexionar sobre cómo reducir este agotamiento, también cómo cultivar mayor satisfacción laboral y últimamente cómo podemos comenzar a construir a corto y a largo plazo entornos organizacionales que verdaderamente apoyen a sus profesionales, como todas ustedes y todos. Además, siendo totalmente personales, porque desde lo personal es que partimos, más allá de lo profesional, al igual que muchas y muchas de ustedes, sino todos, yo también he experimentado de cerca el impacto del burnout o agotamiento, tanto en equipos de investigación como en contextos de salud pública. Así que no solo les vengo a hablar desde la teoría, desde la ciencia, sino también con una convicción muy profunda de que este tema es urgente de atenderse y que cada uno de nosotros tiene un rol en su solución. Así que habiéndome presentado, para aquellos que aún no me conocían o los que ya me conocían, pero necesitaban un refrescador de quién era yo, cubrimos por hoy cuáles son nuestros objetivos, los cuales son varios, pero principalmente son tres. Uno en donde queremos primero definir qué es el agotamiento laboral en salud pública y cuáles son sus factores contribuyentes, entender bien esa raíz. Segundo, queremos analizar cuáles son las consecuencias en el rendimiento o en el bienestar, así como en la retención de nuestro talento. Tercero, pero no menos importante, queremos presentarles a todas y a todos ustedes estrategias que son a base de la evidencia científica, como les dije anteriormente, para que podamos preferiblemente prevenir, si no mitigar si ya está sucediendo, y también en presencia del burnout, cómo podemos manejarlo para promover una satisfacción laboral más abundante y una salud mental a nivel organizacional. Es así que nosotros primero tenemos que entender qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Así que, ¿qué es el burnout? Y también entender por qué importa. Y para poder enfrentar este problema, primero hay que siempre llamarlo por su nombre. Si no llamamos las cosas por su nombre, si no las caracterizamos, como diríamos en ciencia, no podemos trabajarlas, definirlas o removerlas, ni medirlas. Así que por el burnout nos referimos no solamente a alguien que simplemente está cansado, está cansado o le faltan ganas, como muchas veces se podría leer o malinterpretar. Por burnout nos referimos tampoco a la pereza o a la debilidad, ni tampoco a la falta de vocación. Muy por el contrario, el burnout es un estado ocupacional crónico. Crónico refiere a ser sostenido a través del tiempo. Y esto lamentablemente ocurre cuando, ya sea por las demandas del trabajo o de nuestro entorno, estas demandas superan de manera constante los recursos de toda índole, monetarios, emocionales, físicos, cognitivos que todos podemos tener. Y este reto de demanda versus recursos a nivel constante es lo que resulta en el burnout. Y cuando miramos la evidencia científica que estudia este proceso, no solo qué es y cómo atenderlo, uno de los modelos más reconocidos es el que conocemos como Maslach y Later, desarrollado por la doctora Maslach, quien es de Estados Unidos, una psicóloga. Y este modelo describe el burnout a través de tres dimensiones principales. Uno siendo el agotamiento emocional. El agotamiento emocional es esa sensación de estar drenada, estar exhausto, de no tener energía suficiente para enfrentar otro día de trabajo. Cuando llegas y dices que no puedo más o terminas y dices mañana no puedo regresar, pero igual sientes la presión y regresas. No es un cansancio pasajero, sino que uno bien profundo y bien sostenido. Esto es lo que consideramos el agotamiento emocional. Segundo, ellas presentan lo que sería la despersonalización o el cinismo. Y en esta dimensión de este modelo, aquí estamos hablando de esa desconexión emocional. Por ejemplo, cuando el profesional comienza a sentirse distante,
de estas personas con las que trabaja o las personas a las que atiende, dependiendo de su rol. O incluso cuando se desconecta de eh, de esos roles que tiene que hacer o comienza a mostrar una actitud cínica, unas actitudes cínicas o negativas hacia su propio trabajo que tal vez originalmente queremos pensar le gustaba. Y como les dije también, si es en un rol de constante contacto, de proveer servicio a otros, comienza a tener estas actitudes negativas o cínicas. Eso es lo que ellas consideran como la segunda dimensión de despersonalización o cinismo. Y tercero, ellas hablan de lo que es la baja realización personal. Cuando ellas atienden esta tercera dimensión, lo que hablan es de esa sensación de que nada de lo que haces tiene impacto. Cuando sientes que haces y haces y haces, pero no ves el resultado, que tu trabajo ya no te produce sentido, propósito, o en tu percepción no ves logros reales. Y aun cuando tú estás dando lo mejor de ti, sientes que esa percepción no cambia. Y este modelo con este triángulo, digamos, o esta tríada, no solo afecta al individuo que lo está experimentando, sino que también impacta directamente la calidad del servicio, si es que en este contexto de salud pública lo requiere. También puede impactar la seguridad del paciente, por ejemplo, o de la comunidad, si es en un contexto más comunitario. Sabemos que impacta directamente la comunicación dentro de los equipos y hasta la capacidad de que podamos tomar decisiones bajo presión, lo cual es lo más que se experimenta lamentablemente en nuestros campos de trabajo. Y es aquí que yo quiero subrayar a ustedes algo muy importante, y es que este agotamiento extremo o el burnout no es un problema exclusivamente del individuo, como les dije, sino que se manifiesta en cada persona y por ende está profundamente influenciado por esas organizaciones o estructuras donde trabajamos, fuese a función de la sobrecarga de trabajo, la falta de controles, la ausencia de reconocimiento, que lo hablamos en la sesión pasada con un tipo de liderazgo y hoy lo estaremos abundando una vez más. Por ejemplo, la injusticia, cuando se percibe injusticia, también cuando hay falta de apoyo en la comunidad laboral. Y últimamente cuando hay esa desconexión con los valores institucionales, alguien te dice algo, pero acciona de otro modo, o entre dos supervisores no hay alineamiento entre valores, son estos distintos factores que nos llevan a ese burnout. Pero aquí estamos no solo para hablar de lo negativo, sino para siempre caminar con las buenas noticias, qué podemos hacer, cómo podemos solucionar. Y lo bueno del burnout, como se los he mencionado, es que se puede prevenir, se puede mitigar si ya está presente, se puede manejar. Y la evidencia científica nos demuestra que cuando actuamos a múltiples niveles, porque es multifactorial, a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de la organización, sí se puede ver estas mejoras significativamente tanto en la salud de los profesionales como en los resultados de las instituciones, que es lo que todas y todos aquí queremos. Así que cuando uno habla del burnout, no solamente está hablando de un fenómeno que obviamente es serio, que es real, que tiene consecuencias tangibles, pero también es uno que podemos intervenir en él para mejorar. Así que nosotros ahora tenemos que no solo haber entendido qué es el burnout, pero ahora también queremos saber qué muestra la evidencia científica sobre el estatus, digamos, o las circunstancias actuales sobre este tema en nuestra comunidad. Y lamentablemente sabemos que a nivel global es un problema que se manifiesta a través de cultura, entornos, y es un síntoma, digamos, que se tiene que atender principalmente a nivel sistémico para que cada individuo esté bien. Y un estudio tan reciente como el 2024, que lo entendemos como una revisión sistemática, así como metaanálisis, donde evaluaron cuál es el campo de este tema y sintetizaron estos resultados de cada estudio original, lamentablemente encontraron que alrededor del 30 hasta un 50% de de la fuerza laboral en los campos de la salud pública reportan síntomas clínicamente significativos del burnout, lo cual es alarmante. Refiérase que si lo miramos en otros números, uno de cada dos profesionales de la salud pública está trabajando bajo niveles de agotamiento que afectan seriamente a su bienestar y su desempeño, por ende. Así que no hablamos solo de cansancio. Junto al burnout aparecen síntomas
de ansiedad, de depresión, de insomnio y hasta de estrés postraumático. O sea, se ha publicado. Por ejemplo, un informe que la CDC publicó de nuevo recientemente en el 2021 reveló que más del 50% de trabajadores de salud pública en Estados Unidos han reportado síntomas de depresión y ansiedad durante los primeros meses de la pandemia que tuvimos con el virus COVID-19. Y más de uno de cada cinco reportó pensamientos suicidas. Refiérase que muy recientemente la evidencia científica ha demostrado que esto es una crisis sistémica global. Y en Puerto Rico y América Latina, aunque los datos sistémicos son un poco más limitados, las tendencias son similares según lo que podemos recopilar. Sabemos que lamentablemente los equipos han estado sometidos a cargas extremas, muchas veces con recursos limitados, salarios bajos, mucha presión social y política y todos estos factores intensifican la vulnerabilidad al agotamiento. Y en un contexto, por ejemplo, que no es solo el COVID, pero también tenemos post-COVID, tan reciente como el 2023, hemos visto que estos niveles de burnout no es que han regresado a pre-COVID, sino que permanecen elevados en un periodo post-pandemia. No hay tal cosa como que regresamos, hicimos reset, al contrario, se han mantenido o han empeorado. Y algunas personas interpretan este fenómeno actual como si la pandemia, al parecer, actuó lamentablemente como un catalizador, pero el problema se volvió estructural y sostenido. Entonces, nos preguntamos qué significa esto en nuestra práctica. Significa, si lo vemos de distintos ángulos, podemos pensar que los equipos están más frágiles, tienen mayores tasas de ausentismo o de rotaciones. Sabemos que estamos también teniendo fuga de talento, tenemos pérdidas de profesionales que están altamente cualificadas y cualificados, y esto resulta, por ende, en un riesgo real para que nosotros podamos continuar con estos servicios esenciales que cubrimos en donde sea que es nuestro foro de salud pública. Entonces nos preguntamos cómo nos acercamos a esa solución, de dónde proviene esta problemática, ¿no? Así que cuando miramos de dónde vienen y nos enfocamos en los factores más contribuyentes, sabiendo que es multifactorial, principalmente, según los estudios científicos que atienden este tema, vemos que en los campos de salud pública este burnout surge de distintos factores, como les he mencionado, a nivel individual, organizacional y estructurales. Si bien vemos unas de las situaciones que pasan en salud pública es que la lista de tareas es interminable, ¿no? Siempre es más larga que las horas que tenemos a disposición. Por ejemplo, durante la pandemia hubo profesionales trabajando lamentablemente jornadas de 12 hasta 16 horas, que humanamente sabemos que eso no es saludable. Y a esto se le suman también las ambigüedades de rol, que es uno de los factores que muchas veces han reportado, el no tener claridad en qué te corresponde hacer, genera mucha confusión, puede generar duplicidad y por ende desgaste innecesario. Estamos duplicando un esfuerzo que se pudo haber minimizado si hubiese claridad en quién tenía que hacer qué o cuándo. Y si a esto le añadimos la falta de recursos, que como les dije, pueden ser de equipos, pero pueden ser de presupuesto, pueden ser también de tiempo o emocionales. Tenemos últimamente una mezcla, un cultivo perfecto para este burnout o este agotamiento crónico. También sabemos que otro de los factores que se han encontrado científicamente y es muy alarmante es el hostigamiento público y las presiones políticas. Por ejemplo, un estudio cualitativo en California documentó cómo los oficiales de salud pública durante la pandemia fueron blanco de violencia verbal y de campañas de desprestigio, y esto llevó a que se exacerbara ese desgaste emocional que sentían y llevó a muchos a considerar el abandonar sus puestos y algunos lo llegaron a hacer, y esto fue publicado en el 2023. Otro de los factores muy alarmantes que influyen en el burnout se ha encontrado es lo que conocemos como el moral injury o la lesión moral. Y este moral injury ocurre cuando, por ejemplo, profesionales de la salud pública
sabemos lo que se debería hacer para proteger a una población que atendemos, pero no podemos hacerlo porque existen ya sean restricciones políticas o restricciones legales o institucionales que nos lo impiden. Es lo que decimos a veces el famoso red tape o burocracia, y es este conflicto entre lo que sabes, tanto ética, moral, pero también de conocimiento, pero estás dentro de un sistema que tiene su propia estructura y te impide llevar a cabo esas acciones por el bienestar de la población que tú atiendes. Y podemos imaginar, por ejemplo, esta evidencia científica clara, pero las decisiones se van a bloquear porque quizás hay intereses externos que no van a permitir que, aun sabiendo que eso es lo positivo, se dé. Y es así que este choque entre lo que sabemos que es correcto y lo que se nos permite a veces puede ser devastador y se conoce como esa desmoralización o esa lesión moral. Y se ha reportado que, de nuevo, tan reciente como el 2023 y 2024 ha sido un factor clave en esa erosión del compromiso laboral. Además, hemos encontrado que en, digamos, lo que ya serían décadas de bajo financiamiento y brechas estructurales históricas dentro del campo de la salud pública, ha sido algo sumamente algo que ha influido muchísimo en este burnout a nivel sistémico. Y muchos de los profesionales de salud han reportado que cuando llegó la pandemia ya estaban debilitados, ya sea porque tenían poco personal o sus empleados tenían bajo salario, había poca inversión a nivel infraestructural, así que este fenómeno los tomó aún más desprevenidos y por ende el burnout fue tan marcado y acelerado. Por ejemplo, hubo un estudio en el 2023 liderado por Hodgkinson y sus colegas, que ellos mostraron cómo ese burnout en la salud pública no puede entenderse sin que nosotros entendamos cuál fue ese trasfondo de sistemas crónicos que habían de antemano o antes de la emergencia. Es así que para nosotros entender esta raíz del burnout, no podemos solamente mirar qué está haciendo el individuo. No podemos culpar al individuo, al profesional de la salud, sino que tenemos que ver cuál era el entorno, no solo en la emergencia, pero sino también antes de la emergencia. Ahora que hemos entendido estos factores, queremos entonces entender cómo podemos empezar a solucionar este burnout, procurando que tengamos una retención de ese talento y también evitar que se nos escapen, pero también que estén reentrenados y bien entrenados. Nosotros sabemos que los datos son contundentes. Por ejemplo, un estudio tan reciente como el 2023 encontró que casi la mitad de la fuerza laboral en la salud pública de Estados Unidos estaba considerando constantemente si dejar su puesto en los próximos 5 años, lo cual en una carrera profesional es bastante corto. Y lo más alarmante de estos hallazgos fue que quienes más expresaban esta intención son los profesionales jóvenes y o de nivel intermedio, que son esa fuerza laboral que está comenzando, pero también está muy fresca en su conocimiento, tanto experiencial como académico. Y aquí es donde identificamos lo que llamamos el pipeline del liderazgo del futuro de la salud pública, se está diluyendo, se está escapando. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasa cuando este talento se nos va, no? Y lo primero que pensamos es pues, el reemplazo, pero ese reemplazo implica costos. Y estos costos, ya sea de reclutar, entrenar y retener, son bastante sustanciosos. Y lo más grave es que esa pérdida no solo implica el costo monetario por todo lo que implica el reclutar, el entrenar y retener ese nuevo personal, pero también es la pérdida de lo que consideramos memoria institucional y de esas capacidades críticas. Toman mucho tiempo, así como en nuestras relaciones interpersonales o cuando criamos personas, toma tiempo el cultivar unas destrezas, una relación, unas redes, el volver a comenzar de cero, toma muchísimo, muchísimo capital y el capital no solamente se ve en números, últimamente el tiempo es lo más valioso, ¿no? Y esto a su vez genera un efecto dominó. Lamentablemente sabemos que el tener menos personal significa mayor carga para quienes se quedan.
Y ahí una vez más promovemos el burnout. Y esto a su vez promueve que estos que están ahora convirtiéndose en más agotadas y agotados también sean parte de esa reconsideración y se quieran ir. Y no solo implica que es un efecto dominó de estos se me van, los agoto a los que quedan y se quieren ir, también la capacidad de respuesta de nuestro sistema se va a ir debilitando. Refiérase que nuestra preparación para emergencias se va a ir reduciendo si mantenemos este ciclo negativo y la implementación de programas se va a ir atrasando, últimamente impactando lo que sería el foro público, que nosotros en campos de la salud pública es de lo más que nos toca y lo conversamos en sesiones anteriores, cuánto el público va a confiar últimamente en nosotros como agencia, organizaciones para llevar un cuidado y un conocimiento real. Y si no tenemos un equipo, un sistema sólido, que está en este efecto dominó, eso se va a reflejar luego ante el público y vamos a perder esa confianza y las subsiguientes consecuencias que vienen con ello. Un reporte que también les quería comentar que publicó el Kansas Health Institute en el 2023 detalló muy claramente cómo este burnout, específicamente en profesionales de salud pública, debe ser tratado a este punto como lo que ellos Exacto. consideran una amenaza Sí, sistémica. pues, no vamos a coger ¿Alguien eso para nada. ¿Alguien Ajá. está Ah, no, pero conversando? nosotros no. Perfecto. Me parece que a alguien se le abrió su micrófono por un momentito. Pero estábamos conversando cómo esta publicación de hace 2 años subrayó que el burnout debe considerarse como una amenaza sistémica a nivel operativo y no, como he dicho, un problema individual. Y en este informe ellos confirmaron que la salud mental deteriorada de cada miembro de un núcleo, de un equipo, está directamente ligada a esa intención de salir o quedarse y poner mejor o peor desempeño en sus tareas críticas. Así que el desatender esto a nivel individual y global no nos sirve para nada. Así que aquí queremos entender no solo qué es lo que está impactando el burnout, cómo se produce, cómo impacta la retención, pero cómo lo podemos eliminar o atender. Y es así que nosotros queremos saber cuáles son esos factores que nos protegen del burnout, saber qué es lo que la evidencia nos muestra que sí funciona. Por eso los llamamos factores protectores. Y la literatura que estudia el burnout dentro del campo de la salud pública llama estos factores protectores como bright spots o áreas brillantes o de luz, yo quisiera decir. Y estos puntos brillantes son los que vemos que a pesar de las condiciones difíciles, ciertos equipos, aquellos que los aplican, sí logran sostener su motivación, logran sostener su energía, su efectividad, aún en tiempos retantes. Así que, ¿cuáles son estos factores que se han demostrado, validados por la ciencia, que sí les van a funcionar? Y yo sé que ustedes los van a anotar y se los van a llevar para aplicarlo. Número uno, se ha visto que el trabajo en equipo y la colaboración efectiva lleva a resultados sumamente positivos. Un estudio particular del 2024, sumamente reciente, mostró que cuando los equipos de salud pública comienzan a establecer dinámicas claras con apoyo mutuo, una comunicación fluida entre los pares, así como con supervisores, y resolución conjunta de problemas, estos niveles del burnout, agotamiento crónico, bajan significativamente. Y eso es muy crítico y uno pensaría que es obvio, pero precisamente decimos que es obvio y no se está aplicando. Y esto no es casualidad, porque si nosotros, que somos seres sociales, finalmente sentimos que no estamos solos en la tarea que sea, en la gesta que sea en nuestras vidas, que podemos compartir la carga, tanto intelectual, refiérase cognitiva o emocional y física, podemos también contar con nuestros compañeros y compañeras. Esto va a hacer que el proceso que estamos navegando sea amortiguado y más aún ante el estrés. Esto se ha mostrado que esta, digamos, camaradería, este apoyo mutuo entre pares y entre miembros de equipo amortigua significativamente el estrés. Segundo, se ha demostrado que el liderazgo de apoyo es otro factor muy protector. Y como les dije, ya hemos tenido 2 sesiones en liderazgo, que sé que todas y todos aquí están más que entrenados que ellos, así que hoy aún más incentivo para aplicarlo. Y aquí no estamos solamente hablando de cuando ideamos esta idea
idealizamos la idea del liderazgo, sino que es un liderazgo de acciones concretas. Ese líder que da o comunica las prioridades con claridad, ese líder o esa líder que reconoce públicamente el esfuerzo de sus integrantes de equipo y aquel líder que toma esas decisiones percibidas como justas dentro de un equipo y no anda, por ejemplo, con favoritismo o con falta de claridad. Y en estos estudios que tratan de entender y mostrar científicamente cuáles son esos factores protectores ante el burnout en los foros o profesionales de la salud pública, se encuentran tres elementos principales que sin duda van a servir como estos bright spots. El primero es claridad, el segundo es el reconocimiento y el tercero es la justicia. Cuando se tienen estos tres elementos, se ha demostrado significativamente un aumento tanto en la satisfacción laboral, que es lo que dijimos desde el inicio de la sesión que queremos lograr aquí, y disminuir ese riesgo del burnout, ¿no? O viceversa. Significativamente disminuye este burnout y da espacio, por ende, a aumentar esa satisfacción laboral. Y por último, pero no menos importante, también han visto que el aprendizaje en nuestros puestos laborales, así como las oportunidades de crecimiento profesional, talleres, seminarios, cursos, todas estas oportunidades también promueven que ese burnout no se experimente o sea mitigado y esa satisfacción laboral aumente. En este caso, el mensaje que uno quiere que las personas o nuestros equipos se lleven es que entiendan y sientan que su trabajo importa y que no solo el trabajo que están haciendo importa, pero que ellos importan y por ende ellos crecen al hacer este trabajo. Se ha demostrado como si las personas no encuentran ese propósito en los proyectos que están haciendo, la motivación va a disminuir, sino a removerse. Es así que estos llamados bright spots no son solo teorías abstractas, son ejemplos claros que quiero que ustedes se lleven hoy, que tomen nota, que los apliquen en sus equipos y más aún si ustedes tienen roles de liderazgo, porque son estas áreas que son sumamente prácticas que usted las puede hacer a ningún costo o muy bajo costo. Y es así que nosotros, habiendo entendido cuáles son esos bright spots o factores protectores. Como les mencioné, muchos de ellos son críticos no solo para disminuir el burnout, pero también para dar paso a aumentar y establecer esa satisfacción laboral. Así que nosotros tenemos que entender en detalle qué específicamente aumenta o promueve esa satisfacción laboral. Sabemos que son múltiples factores y literalmente esto es importante. Esta satisfacción laboral sabemos que es crítica atenderla porque ese motor de desempeño es lo que nos va a traer la innovación, es lo que va a también permitir que haya retención de talento. Y aunque todo es multifactorial, si al menos caminamos con estos tres puntos principales, sé que lo vamos a poder impartir en nuestras comunidades. La primera que se ha encontrado es la autonomía. Y es que cuando sabemos que le damos a nuestros profesionales, a quienes están bajo nuestro cargo, tener ese control, ya sea de lo que hacen en su trabajo, de entender cuáles son sus prioridades, también darles que propongan ajustes, que contribuyan, sabemos que eso va a aumentar los niveles de satisfacción y poner hacia un lado ese burnout. También sabemos que la autonomía no significa falta de estructura. Muchas veces la gente tiene miedo a delegar en las personas porque van a estar perdidos, no van a hacer qué hacer. Y es un proceso de iteración. Doy y recojo. Y últimamente la autonomía no se debe ver como una falta de estructura hacia tus empleados, hacia tu equipo de trabajo, sino que es darle esa señal en acciones que tú confías en ellos, que confías en su criterio profesional. Y esto es crítico si tú quieres aumentar la satisfacción laboral dentro de tu entorno laboral. También se ha visto que la justicia organizacional es un gran factor. Esto incluye, por ejemplo, el tener equidad en la distribución de cargas y, de nuevo, hago hincapié, equidad, no igualdad. Refiérase que las cargas entre mis empleados también van a depender de cuáles son sus necesidades específicas, sus talentos específicos y como para un fin común, yo tengo que tener claridad en qué distribuyo y cómo para que todos lleguen a un fin común necesitando caminos diferentes.
También es crítico que tengamos transparencia en cómo se toman las decisiones, que nuestros empleados vean que somos honestos, que somos claros, que tenemos todas las cartas sobre la mesa, digamos. Y por último, esa consistencia en cómo se reconocen los logros de cada uno de estos miembros del equipo. Se ha visto ya más que confirmado en los estudios científicos que cuando la percepción de justicia entre miembros de un equipo es baja, la satisfacción se desploma. Y esto se ha demostrado aún si el propósito del trabajo es fuerte, digamos, amo mi trabajo, el tema me encanta, es por un gran bien común, pero por múltiples factores fuera de mi control percibo que no hay justicia en este entorno y se ha demostrado que eso va significativamente a remover esa satisfacción laboral. Así que la gente, como diríamos, no se quema en este burnout solo por lo que hace, sino también por cómo se trata o es tratada en el proceso. Y eso va a influir ese elemento humano. Tercero, también se ha visto que ese sentido de propósito que se los comenté ahorita, junto con la retroalimentación efectiva o el feedback, como decimos en inglés, es crítico. Se ha visto en salud pública, sabemos que tenemos pues una ventaja en donde el propósito es bastante en general claro, sabemos que nuestro trabajo es procurar las vidas, es protegerlas, es promover esa salud, es cuidar a nuestras comunidades. Pero ese propósito también sabemos que se puede diluir cuando no recibimos la retroalimentación o feedback útil y adecuado, más también no se nos ofrece ese reconocimiento por los esfuerzos que hemos hecho. Y es así que todo esto se enmarca dentro de lo que también se conceptualiza como el diseño del trabajo, que es cómo balanceamos ese balance o esa dinámica entre cargas o deberes que hacer de un trabajo y los recursos de toda índole que hemos mencionado, tiempo, financiamiento, emocionales, cognitivo, cómo se balancea esa intercomunicación que es constante. Y no se trata de que nosotras y nosotros trabajemos menos, por ejemplo, eso es para nada es lo que queremos llevar, sino que trabajemos con condiciones adecuadas, humanas, alineadas y coherentes con precisamente lo que promovemos, que es la salud, que es la vida. Y por ende, la sobrecarga, los pocos recursos, la injusticia, el hostigamiento no van alineados con ello. Así que estos son distintos factores que hemos visto que ustedes pueden llevarse con ustedes, hacer ese análisis interno y decir, ¿nosotros estamos promoviendo la satisfacción dentro de nuestro entorno laboral o estamos saltándonos algunos de estos elementos? Es así que no solo entendemos cómo vamos a aumentar esa satisfacción laboral, digamos, principalmente si usted tiene un rol de líder en sus equipos de trabajo, pero no podemos tampoco desatender el elemento humano individual, nuestro autocuidado para luego poder co-cuidar a los demás. Y son múltiples las estrategias que podríamos estar discutiendo. Son un seminario en sí mismo en cómo podemos promover este autocuidado y por ende cuidar a los otros, pero si al menos nos podemos llevar unas muy puntuales, que ustedes escriban, las comiencen a ejercitar desde hoy mismo, es la idea que quiero compartir con ustedes, siendo la primera lo que conocemos como micropausas. La palabra así mismo se describe, pero básicamente es el que usted a diario, por favor, se detenga unos 2, 3 minutos, haga esa pausa real entre estas tareas intensas principalmente. No celular, no TikTok, no Instagram, no llamadas, no WhatsApp, no nada. Que usted se dedique 2 o 3 minutos son nada cuando lo comparamos en todo el tiempo que muchas veces perdemos en cosas que no son conducentes a nuestra salud. Ponga un temporizador en su Apple Watch, en el temporizador que usted prefiera, en el dispositivo que usted prefiera, y le invito a que, por ejemplo, cierren los ojos, porque el impacto visual acapara mucho nuestra atención y el apagar un poco por unos momentos ese sentido procura que los otros se sientan más, podemos comenzar a respirar profundamente. Les invito, si no quieren cerrar los ojos o el entorno no se los permite, porque no siempre lo podemos hacer, no es seguro, no es adecuado, podemos caminar un poco. El caminar
es una cura maravillosa y muchas veces se nos olvida en el ajetreo, el estirarnos, el simplemente pararnos de nuestro escritorio, darnos unas movidas de lado a lado, el tomar agua. Estamos viviendo en tiempos que la gente anda muy deshidratada. Son muchos los factores, pero incluyendo exceso de cafeína por un lado y por otro lado, poca atención a nuestra ingesta de agua. Y esto ustedes dirán, ay, de nuevo, este es obvio, pero estos detalles pequeños estoy segurísima que son de los más que muchas y muchos de ustedes obvian y por eso estamos aquí trayéndolos de nuevo a colación, porque también tenemos evidencia científica que son las más, estas pausas, estas micropausas son las más que nos van a ayudar a, por ejemplo, regular todo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, a regular los niveles de estrés, a que podamos reenfocarnos, a recuperar nuestra atención que hoy día está siendo tan comprometida y a nosotros bajar el estrés, aumentar nuestro foco una vez más, ahí es que se reducen los errores. Y esto es de lo más preocupante muchas veces en nuestros campos de salud pública, estos errores que pudieron haberse prevenido si hubiéramos pausado tan siquiera 2 a 3 minutos. A su vez, el poner límites saludables es algo que se está conversando hoy día un poco más, pero todavía no estamos del todo ahí, ¿no? El saber poner límites saludables para como individuo, en interacción con colegas, con pacientes, con cualquier persona con quien uno interactúa. Esto es crítico, saber qué puedes dar y qué no puedes dar. Y el estar bien, que a veces simplemente es un no, o hoy no puedo, y eso no es egoísmo, eso es cuidarte, porque si tú no te cuidas, no puedes cuidar a los demás. También se ha demostrado que lo que conocemos como peer matching o par educativo, o estas mentorías breves que hacemos entre colegas, que pueden ser 15 minutos semanales, por ejemplo, son unas estrategias muy significativamente positivas que promueven esa confianza, el dejar ir, el pensar en voz alta. Son estas acciones que hemos visto que aunque no son terapia formal, son un apoyo entre iguales, sin juicio y sí promueven esta disminución de burnout y aumento de satisfacción laboral, ya que me estoy cuidando. Así que les invito, dependiendo cuál sea su entorno, no importa si usted tiene un rol de líder o no, que comiencen, si no lo están haciendo, comiencen a identificar quién es su persona, digamos, su safe person, o si usted tiene un rol de líder, cómo podrías comenzar a poco presentar esta oportunidad de unir pares, de nuevo, quizás 15 minutos una vez a la semana, eso es nada, y quizás es un espacio que esa ventilación de par a par, en donde nos vemos reflejadas y reflejados, aumenta los efectos positivos de la satisfacción laboral. También se ha visto que el desarrollar un plan personal de recuperación es crítico. Lo que no escribimos, lo que no organizamos, muchas veces no se hace, por no decir nunca. Y este plan es uno que es bien a nivel individual, que es crítico que todas y todos aquí se comprometan con ustedes que lo hagan. ¿Dónde está mi sleep hygiene, mi higiene del dormir? ¿Estoy durmiendo bien? ¿No lo estoy? ¿Cuáles son mis horas? ¿Cómo me siento? El movernos, de nuevo, movernos no implica correr un maratón ni hacer CrossFit. Bien por ustedes si lo hacen, pero no son las únicas para nada alternativas. El caminar muchas veces lo obviamos, pero también el que le encante bailar, el que le encante estirarse, el yoga, por favor, procuren moverse a diario. Nuestra alimentación, que es algo que ustedes probablemente lo han atendido en otras sesiones, es crítico que entendamos que si nuestra gasolina no es una de buena calidad, no vamos a poder rendir bien para los demás. Así que todas estas áreas de nuestra vida personal no las podemos ver como es un lujo si puedo dormir bien, es un lujo si puedo comer, porque si no te das técnicamente ese lujo, no vas a poder servir a tu población en el campo de la salud pública. Así que esa verdadera prevención primaria del burnout y por ende luego los errores que podemos causar en nuestro trabajo comienza con nuestro núcleo familiar. Y un cerebro agotado y un sistema nervioso agotado sabemos que no puede sostener la claridad ni la empatía que necesitamos en nuestros campos de salud pública. Así que cuando no solo entendemos cuáles son estas estrategias a nivel individual, queremos también saber cuáles son esas estrategias a nivel colectivo o a nivel de equipo, porque también sé que muchas y muchos de ustedes son líderes en sus trabajos
y si no necesariamente tienen un rol explícito de liderazgo, pueden llevar este conocimiento. Ya les hablé de lo que son esos 15 minutos semanales, pero para darles más detalles, una de las estrategias a nivel de equipo que han sido significativamente demostradas que ayudan muchísimo a remover el burnout y promover esa satisfacción laboral son estos llamados rituales breves de alineación, en donde, como les dije, por ejemplo, tenemos 15 minutos semanales, ustedes se parean como prefieran, pero nosotros aquí queremos comenzar a escudriñar qué es la prioridad hoy o esta semana, cuál es el apoyo que se necesita a corto plazo, ya sea hoy o esta semana, qué está bloqueado, qué no me está dejando avanzar. Son estas preguntas muy puntuales que si las vemos como rituales o como momentos dedicados, como lo conversamos en los estudios de Bright Spot sobre la salud pública, sabemos que vamos a aumentar significativamente esa claridad, la colaboración y la eficiencia entre los miembros del equipo. Lo podemos ver como si fuera, digamos, ese GPS o ese Google Maps que lo vamos a estar actualizando en tiempo real según las necesidades del equipo. También se ha demostrado que lo que conocemos como debriefs psicológicos, aún más luego de eventos muy críticos, son muy positivos para ver una mejoría en contextos de burnout. Lamentablemente, si un equipo, por ejemplo, atraviesa una situación muy intensa como un brote, una muerte, un ataque mediático, no basta con seguir como si nada. Tenemos que hacer esa pausa, mirarnos, es como una familia, cualquier núcleo que fue por una crisis, al menos tomar unos 20 minutos y discutir qué fue lo que ocurrió, identificar áreas de aprendizaje y cómo podemos movernos sin tener una acumulación de estrés tóxico, sino que siempre procurar la solución. También sabemos que el rebalancear las cargas a veces es necesario para que un equipo pueda moverse. Quizás siempre esta fue la tarea o las cargas de este compañero o compañera, pero la vida cambia, las circunstancias cambian y vamos a rebalancear. No solo es a función de necesidades, también a función de nuevas capacidades, nuevos entrenamientos y que en ese proceso todo siempre sea muy claro. No puedo enfatizar más que la claridad de roles es crítica. El no asumir es vital. Cuando uno asume que le quedó claro al empleado, el empleado le aseguro que va a tener quizás la mitad y va a asumir la otra mitad. Así que tener esa claridad de roles va a significativamente disminuir una vez más esa sensación de agotamiento. Y así que no solo ya entendemos cuáles son nuestras estrategias de equipo, sino también nuestras estrategias a nivel individual. Y no podemos dejar el tercer eslabón, que hablamos que esto no es solo individual, también es equipo y últimamente organizacional. Sabemos que hay múltiples factores, pero hay tres principales que queremos que ustedes se lleven a sus organizaciones, revisen cuál es el estatus de ellas y las manejen si no están óptimas. Una de estas áreas son políticas de antihostigamiento y el respaldo institucional. Lamentablemente, hemos visto en reportes científicos como publicados tan recientes como el 2023, que durante la pandemia muchos profesionales de la salud pública fueron blancos de ataques, como lo mencioné inicialmente, ya fuese por las redes sociales, en medios de comunicación más típicos, o incluso en comunidades locales de sus entornos. Y un estudio publicado en el 2023 documentó cómo estos episodios de hostigamiento afectaron gravemente la salud mental de los equipos, prefiérase de nuevo individual y sistémico, y aumentaron por ende la intención de renuncia, muchos de ellos también renunciando. Así que cuando la gente siente que está siendo atacada, muchas veces va a querer retraerse, desaparecerse, y es así que nosotros el tener estas políticas claras de cero tolerancia a hostigamientos, a insultos, y que la respuesta no sea simbólica, sino que es real, que se muestren los respaldos rápidos, que haya acceso a apoyo legal, por ejemplo, que haya acceso también a apoyo psicosocial, de ser necesario, que haya claridad en un mensaje institucional de solidaridad pública, es lo que va a llevar a sus miembros y equipos de trabajo a que los individuos no se sientan solos ni solas, que sienten ese respaldo de la organización y por ende su carga emocional va a ser disminuida.
También se ha mostrado cómo el nosotros enfocarnos en el staffing y la priorización realista de tareas es vital. Aquí hay un concepto que en la literatura lo llaman como tareas zombies, y estos son proyectos o actividades que consumen generalmente mucho tiempo y energía, pero que ya no aportan gran valor a la meta que estamos procurando como equipo. Así que la evidencia muestra que cuando los líderes comienzan a tener la valentía o la claridad de detener o de pausar ciertas tareas que aunque las hagamos hecho por mucho tiempo, ya vimos que es una pérdida de tiempo, no nos lleva a nuestro fin real, los equipos comienzan a recuperar ese tiempo para enfocarse en lo nuevo o en lo esencial. Y por último, también la trayectoria del desarrollo profesional o las oportunidades de coaching son críticas, porque sabemos que la retención de talento no solo depende de que le paguemos buenos salarios, es un factor importante, necesitamos el dinero, no obstante, hay cosas que van muchísimo más allá del dinero, como por ejemplo el ofrecer oportunidades de crecimiento. Les dije anteriormente que si sus equipos de trabajo o ustedes no se sienten que además de recibir una paga, ustedes tienen propósito. Y en ese propósito está el ustedes sentir que están creciendo como individuos, como profesionales, se van a ver bastante afectada su capacidad tanto de agotamiento o no agotamiento versus satisfacción laboral. Así que cuando ustedes ven que hay trayectorias claras de desarrollo, que hay un espacio en donde ustedes pueden obtener capacitación continua, tienen tal vez acceso a coaching relacionados a sus roles o mentorías de liderazgo, esto se ha demostrado que va a aumentar esa motivación y por ende satisfacción profesional. Así que estas áreas que vimos individual, equipo y organizacional son áreas que yo espero y confío que ustedes están tomando nota, porque confío que las van a llevar, número uno, antes de implementación, a evaluación en sus entornos. Y es así que nosotros también queremos promover una comunicación que sea clara y concisa, y más aún en tiempos de crisis, últimamente llevando una confianza pública. Nosotros sabemos que lamentablemente el burnout aumenta cuando los equipos se comunican a ciegas o en soledad, y por ende nosotros tenemos que tener una comunicación que promueva esta claridad, que se ha demostrado que cuando la tenemos de modo bidireccional, no solo yo soy tu jefe y te lo indico, sino que es una conversación y además es frecuente, se sostiene a menudo, es clara y últimamente honesta. Esto hace que ese encaramiento a la incertidumbre, que muchas veces es estresante, no tenga tanta fricción, no traiga tanto problema. Y muchas veces, de nuevo, son elementos básicos técnicamente que todas y todos deberíamos tener, y la comunicación es un área que significativamente afecta las dinámicas de los equipos constantemente, y no solo en el área laboral, a nivel personal. La comunicación es lo que determina cuán bien o no las relaciones se sostienen. Así que en este intento nosotros también queremos gestionar la incertidumbre de modos transparentes. No se trata de que nosotros demos este rol o esta cara de que me las sé todas, de que tenemos siempre todas las respuestas, sino que nuestro público y a nuestros colaboradores o compañeros de trabajo vean que decir con honestidad lo que sabemos y lo que no sabemos está bien, que no tenemos que tenerlo todo, sino que siempre vamos a procurar buscar una solución a base de lo que sabemos, y lo que no sabemos, pues se va a alcanzar, pero no mentir, porque tarde o temprano eso se va a ver también. Y últimamente es crítico que ustedes puedan también aliarse con principalmente cuando están en contextos comunitarios o de clínicas comunitarias, que ustedes identifiquen quiénes son esos líderes comunitarios, sean a nivel religioso, educacional, de salud, pero quiénes son esas personas claves dentro del entorno que usted impacta, para que ustedes puedan comenzar a co-crear, en vez de estar una vez más siendo esa organización o ese ente de conocimiento que dice lo que hay que hacer y punto. La confianza es lo que va a ser crítica, y por ende conectar con líderes que están ahí, que ya se han ganado esa confianza, y ustedes co-crean con ellos, va a ser más efectivo, en vez de simplemente llegar a una comunidad y decir, ah, esta es la emergencia que está sucediendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, evacúen o salgan o tómense esto o inyéctense esto. Así que nosotros queremos llevarnos
este conocimiento de que si comunicar bien en crisis no es solo un lujo ni una estrategia de imagen, es esta herramienta, lo podemos ver como una herramienta, la comunicación bien hecha es una herramienta de prevención del burnout y últimamente es un pilar para esa confianza a nivel comunitario. Así que, habiendo entendido esto, yo les quería dejar un plan, que de nuevo hay muchísimos, pero es una opción que ustedes pueden anotar, pueden considerarla y aplicarla en su entorno si les parece. Y es una que la consideramos el 13, 30, 60 y 90. Aquí la unidad de tiempo son días, y es cómo podemos comenzar a hacer algo que es realista. Y esta idea es que nosotros podamos tener un plan, todo es a corto plazo, pero en estos 3 meses verlo corto, mediano y largo plazo, aunque son todavía a cortos plazos. Y es cómo podemos comenzar a mejorar el entorno laboral, tanto del burnout como la satisfacción laboral, con estrategias pequeñas. Refiérase, los primeros 30 días o el primer mes se va a enfocar en medir y simplificar. Como sabemos, si no medimos, no podemos cambiar. Así que aquí queremos escuchar, queremos medir. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta breve, entender cuál es nuestro clima laboral, entender cuáles son las cargas percibidas, también identificar cuáles son esas tareas zombies que mencionamos que ya se pueden reciclar o se pueden remover. Y estos primeros 30 días ustedes comenzar de nuevo, como diríamos en inglés, test the waters, entender qué es lo que está sucediendo para de ahí mejorar lo que haya que mejorar. En el segundo ciclo o digamos, el 60 o el segundo mes, se enfoca más bien entonces en rebalancear esas cargas ya identificadas y en aclarar roles si es que hay necesidad de ello a función de lo que colectamos, de lo que medimos en el primer mes. A su vez, también queremos formalizar lo que les mencioné, que son estos debriefs psicológicos, principalmente tras eventos críticos que pueden ser traumáticos para nuestros equipos. Y últimamente implementar ya en este segundo mes también lo que serían esas mentorías de pares. Ya sabemos lo que medimos, cómo están nuestras aguas, cómo está nuestro equipo, así que en este segundo mes estamos ya comenzando a mover para el cambio, para la solución, en donde redistribuimos tareas, aclaramos dudas o los roles, hacemos espacio de al menos unos 20 minutos para entender qué nos sucedió y también comenzamos a hablar entre pares, que de nuevo no sustituye la intervención psicológica, terapéutica, pero sí promueve un espacio positivo de reflejarnos y apoyarnos el uno con el otro. Y tercero, en ese ciclo final, digamos, cuando hemos medido y entendido lo que tenemos, luego hemos comenzado a mover la rueda para mejorar. Ya aquí es establecer o institucionalizar para movernos a largo plazo. Así que el enfoque en el tercer mes es consolidar y formalizar lo que hemos desarrollado, revisar, implementar o actualizar nuestras políticas de antihostigamiento, también promover oportunidades de crecimiento profesional o atención como el coaching. Y por último, establecer cuáles, a medida que nos movemos, van a ser nuestras métricas claras para asegurarnos que no caigamos una vez más en el agotamiento crónico y en la disminución de satisfacción laboral. Y algunas de estas métricas claras que ustedes pueden anotar son el ausentismo o cuántas veces están rotando porque no les gusta el equipo o las tareas, cuál es la satisfacción laboral o cuáles son últimamente sus niveles de agotamiento crónico percibido. Así que, de nuevo, esto es un ejemplo que les muestro por si se los quieren llevar. No es que sea el único, pero les invito a que lo intenten si nunca lo habían explorado. Y haciendo un poco de transición a cuáles son estos indicadores rápidos para saber, antes de que comencemos a hablar de los casos, entender qué es lo que yo voy a estar mirando para saber si estoy en el camino correcto o no. En grosso modo, queremos cerciorarnos que nuestros empleados, nuestros colegas y o nuestras comunidades a las que les servimos están expresando un mayor aumento o satisfacción laboral. También esa reducción en esos síntomas que hemos conversado de agotamiento crónico. A su vez, a nivel, digamos, en papeles, el confirmar que estamos reteniendo nuestro talento, que no se nos están yendo, y también que el ausentismo mejora a nivel de, obviamente, no razones de salud o complicadas, pero que el ausentismo solo sucede cuando es necesario en realidad y no en exceso. A su vez, también entender y medir si la calidad
que se está percibiendo en nuestro servicio, si es un entorno de salud pública que provee servicio, está siendo bien vista o no. Estas son métricas principales que les invito a que ustedes tengan si aún no tienen claridad en dónde están ahora mismo paradas en sus entornos. Así que cerrando con nuestro tema, es importante que nos vayamos con un mensaje claro, enfocado en la equidad, en el propósito y últimamente en la cultura de cuidado. Sabemos que hemos hablado de definiciones, consecuencias, factores de riesgo. También les he hablado mucho de estrategias a nivel individual, a nivel de equipo y a nivel organizacional. Pero quiero que cerremos también recordando algo muy esencial en toda esta temática, y es que el propósito que siente el individuo, así como la organización y la cultura que tienen, importa tanto en las métricas como en las intervenciones técnicas. Es así que nosotros queremos que ustedes promuevan esa satisfacción laboral en sus entornos, siempre teniendo como norte que hay un propósito compartido. Mientras la gente sienta que están todos remando a la par para llegar a un mismo fin, esto va a aumentar siempre la satisfacción laboral. Asimismo, cuando ustedes promueven un trabajo justo, hablamos de la justicia, y reconocido, que se nos remunere, y siempre, de nuevo, la remuneración y el reconocimiento no solo viene con dinero, aunque sí es muy importante y crítico, viene de múltiples maneras, incluyendo tiempo, delegación o remoción por un periodo de algunas cargas. Y últimamente, nosotros el construir una cultura que cuida a quienes cuidan, como les dije desde el inicio, ustedes cuidan a otros, no importa en el rol en que estén, y asimismo también cuidan a otros que cuidan a otros, aunque suene redundante. Así que si nos vamos con esta idea de nuevo de la importancia de siempre tener una perspectiva y un valor de equidad en nuestros entornos, tanto individual como organizacional, un propósito en común y siempre cuidar de todos nosotros y más aún del que cuida a otro, tendremos una calidad de vida muchísimo mejor. Así que con esto quiero una vez más cerrar el compartiendo con ustedes cómo podemos conectar, además de que cuando tengan la presentación podrán ver algunas de las referencias claves, así como hay muchas otras y se las puedo compartir en un documento adjunto a la sesión. Pero aquí pueden escanear este código QR. Me encantaría escuchar más de sus experiencias, que me escriban, conectar, entender cuáles son las necesidades de su foro. Aquí en este código QR pueden acceder a mi Linktree y ahí podrán acceder a distintas áreas de mi trabajo científico, laboral, cómo podemos conectar, cómo podemos conversar. Así que una vez más, gracias por su atención. Me encantaría que ahora abramos paso para las preguntas y las reflexiones, en donde si algo les saltó de esta didáctica, lo pongan en el chat y o abran sus micrófonos para conversar. Gracias, doctora. Por aquí, Mariela, tenemos una pregunta de Lisbeth Rivera en el chat. Ella pregunta, ¿quién determinó que los factores protectores eran como rayos brillantes, bright spots? Si la persona puede ahondar más se refiere a quién a nivel científico, Entiendo, sí, ella contesta que sí. que los bright spots. Tendría yo que volver a mis notas sobre cuál es la referencia que pone los bright spots, pero sin duda se las puedo procurar si lo que desea es la reseña científica. Mire, les voy a poner por aquí. El autor es Madsen, es de un estudio publicado en el 2024. Déjenme copiarlo si les parece. Les voy a añadir aquí igual otra cita. Y como les dije, cuando ustedes todas y todos obtengan la presentación, que luego el equipo los pondrá en el iEco website, van a tener las que están aquí en la plantilla, pero son muchas más que les puedo poner un documento Word que las compañeras lo pueden subir. Pero si Lisbeth fue la que preguntó, Lisbeth, aquí la tiene principalmente la del 2024 por Madsen. Ahí es donde se abunda. No es la única publicación que habla de los bright spots, pero es la que principalmente hay highlighted aquí.
Gracias, doctora. Mariela, no sé si hay más preguntas a través del chat. Perfecto. Sí, Sí. Rebeca acaba de añadir una pregunta. Ella Adelante. dice, ¿cómo se puede detectar el burnout de forma temprana? Tremenda pregunta. Como lo hemos cubierto mucho aquí, es multifactorial y yo les invitaría que a de modos tempranos es volver al individuo, aunque dijimos que hay tres áreas principales, sabes que es la individual, la, la del equipo, digamos, que también es estructural, pero digamos individuo, equipo y organización. Y si la intención de usted a nivel bien inicial, me encantaría que expanda, porque el decir a nivel inicial, déjame mirar aquí de nuevo en el chat, no lo veo. Me encantaría que aclarara a qué se refiere aún más en forma temprana, no sé si en forma temprana cuando ya lo tengo y pues quiero sacarlo rápido, si puede Rebeca aclarar un poco más o si de forma temprana es que aún ni sé si lo tengo y me quiero hacer un assessment. Así que si puede abrir el micrófono, ponernos ahí. Pero en lo que va contestando, le invitaría a que comience desde el micro, desde el individuo. A ver si escribieron aquí. No, no hay escrita. Comienza desde el micro y esa sección en donde les hablé dónde está mi sueño, dónde está mi alimentación, dónde está mi higiene de movimiento, porque hago siempre énfasis con ello, porque usted no va a poder caracterizar si usted está agotado crónicamente o es simplemente algo pasajero, si usted no ha, digamos, científicamente ha hecho check, mira, si estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, estoy ejercitándome y con todo esto este agotamiento no se me va o esta desesperanza no se me va. Ahí es donde comenzamos a detectar de modos tempranos. En mi caso, tengo dos trabajos y quizás no se detecta rápido el burnout hasta que ya está full burn. Veo. Yo lo que le invitaría es lo que le estaba diciendo. Haga, bien sencillo, no hay que tener el doctorado para nosotros. Nosotros somos nuestro mejor experimento de nosotros mismos. Le invito a que comience por una semana a medir estos distintos factores. ¿Cómo está mi sueño? Si a pesar de mis horas adecuadas, que sé que para mí como individuo son buenas, las sostengo por 7 días, por 14 días como quiera, tengo unos niveles de estrés terribles, ya eso es un mal indicador. Versus, no, dormí bien y todo se solucionó. Pues ya ahí quizás te indica, no estás en un burn down, quizás tú necesitabas dormir bien o necesitabas comer bien. A las mujeres también, dependiendo en qué etapa de vida estén, les invito a que si no lo hacen, por favor, comiencen significativamente a aliarse muchísimo con su sistema hormonal. ¿Por qué? Porque el sistema hormonal en las mujeres va a determinar mucho también de cómo nosotros atendemos y procesamos distintas experiencias como el estrés, la ansiedad y últimamente llevar estas sobrecargas clínicas, llevar estas sobrecargas crónicas. Y si tampoco estamos atendiendo ese factor específicamente en esta subpoblación, no vas a tener claridad si de verdad tú estás quemada o simplemente es que no estás dándole cariño a esa área de tu vida. Rebeca, cuando puedas, por favor, me dejas saber si ahí te hace sentido, si no te hace sentido, más que contenta de yo seguir escudriñando su caso. Por ahora voy a leer el de Rosa, que dice, ok, gracias, qué bueno, Rebeca. Rosa nos comenta si el burnout es emocional, ¿qué se recomienda a pesar de que se esté activo en terapias con profesionales? Respiro y hago pausa. Vamos a ver. En su caso, como le comenté, todo es multifactorial y no es que quiera decirle aquí como el papagayo que digan a la doctora Brignani todo lo que dice que es multifactorial, es que en realidad lo es. Y cuando vemos entonces este caso, que la entiendo y empatizo mucho y digo, bueno, estoy en terapias con profesionales, pensaría que ya es solucionado, pues le invitaría a mirar su cuerpo. Por ejemplo, uno de los muchos factores que nos sucede cuando estamos pensando o enfocadas solamente en el área emocional y creemos que el burnout es aquí arriba, o aquí arriba, no solo es emocional, también está el cognitivo, así que emocional puede ser aquí arriba y aquí, es que comiences a evaluar cuánto también estás atendiendo o desatendiendo tu burnout físico. ¿Por qué? Porque el emocional y el físico van muy de la mano y muchas veces
el emocional no se va a solucionar, por ponerlo de algún modo, aunque estemos en terapia, si no le estamos dando ese cariño al cuerpo, ya sea con movimiento, ya sea comenzando a entender, ok, cuando esté este estímulo, ¿dónde lo siento en el cuerpo? Veo un corazoncito de rosa, así que quiero pensar que eso está resonando con usted. Así que, Rosa, si el cuerpo no está siendo atendido, le invito a que lo una con esas emociones, ¿vale? Aquí Johan Santiago nos comenta, el ser humano es resiliente y soporta mucho de por sí. Se nos dice que es una buena cualidad el, entre comillas, soportar. Así que es importante poder conocernos, hacer introspección y poder identificar cuando necesites ayuda, teniendo en cuenta que no es una debilidad. 100% Johan, no tengo nada que expandir. Por cuestiones de tiempo, me parece que le voy a ceder o puedo promoverlo, pero sé que primero creo que tenemos que hacer la postprueba. Sí, La doctora. señorita Muñiz. Sí. Gracias por eso y obviamente por la información compartida, dado la situación del tiempo, ver y poderle atender los casos que nos aquejan en la tarde de hoy. Lo que vamos a estar haciendo es que los enlaces tanto de la postprueba y el cuestionario de satisfacción, yo los voy a estar subiendo a lo que es la plataforma iEco para que entonces ustedes puedan contestarlo una vez finalicemos nuestra sesión. Así que en estos momentos vamos a detener lo que es la grabación para que podamos entonces comenzar con el caso que tenemos para la tarde de hoy. Así que agradeceré que nuestro compañero Esteban detenga lo que es el proceso de grabación, esto para darle a todos ustedes los participantes que se sientan en una mayor comodidad para compartir sus ideas durante la discusión.